Formalmente les doy la bienvenida a esta formación profesional de Tarot Integral 2026. Esta es la primera edición de esta propuesta integral que abarca una integración de más de 2 o 3 aspectos del tarot. Es un viaje personal, más que una formación, es una transformación a través del proceso de aprendizaje. Y vamos a ir recorriéndolo y caminándolo a través del lenguaje simbólico que nos facilita o nos presta el tarot para cualquiera de los procesos que llevemos a cabo. Este proceso formativo busca justamente desestructurar los conceptos y desarrollar una comprensión profunda del tarot como una brújula o un mapa de conciencia que nos permita llevar adelante la transformación. Para esto vamos a utilizar, como les decía, más de 1 o 2 recursos. Entendamos por recurso al tarot en sí como una navaja multiuso a la cual le vamos a ir agregando diferentes accesorios. En este sentido lo vamos a munir o lo vamos a terminar de perfeccionar porque hay aspectos que de por sí son parte integral del tarot, pero nosotros los vamos a perfeccionar en el sentido de la comprensión de esa integración. En esta integración vamos a hablar de justamente cómo cada aspecto particular se integra a la totalidad y cómo a través de esa integración podemos hacer de una lectura mucho más enriquecedora, mucho más profunda y transformadora. También recordarles de que la práctica del tarot, como de cualquier otra herramienta, nos exige un grado de responsabilidad adicional. Aquello que nosotros brindamos o nos brindemos es lo que va a permitir edificar o reedificar. Entonces, en ese sentido, siempre procurar ver un aspecto más positivo y poner luz sobre aquellas sombras que podamos encontrarnos en el camino. Cuando hablamos de este tarot integrador o este tarot integral, es justamente lo que hablaba hace un ratito, es donde vamos integrando aspectos que algunos propios del tarot, como la numerología y la astrología, que de por sí en la baraja son parte fundamental de cada arcano, pero por lo general las personas cuando aprenden tarot no logran dar profundidad correcta a esos aspectos particulares. En ese sentido, en la formación integral, esos aspectos forman un apartado en el cual se los ve por separado, desglosados del tarot, pero a su vez en la manera integrativa es donde los volvemos a unificar y a comprender desde una perspectiva más amplia, pero más profunda, la importancia de cada uno de ellos. De igual forma, sucederá con la biodecodificación, que es uno de los aspectos que en la práctica no son muy comunes de trabajar a través del tarot. Hoy por hoy sí hay una tendencia a agilizar o diversificar el uso del tarot como herramienta integral. Y por último, la lectura sistémica transgeneracional, que es una de las aplicaciones más simples, sencillas y de gran potencial que nos permiten hacer lecturas sistémicas con resultados realmente asombrosos. La idea de esta formación es que puedan aplicar todos estos conceptos para leer procesos. Es importante que comprendan de que el interpretar o leer esos procesos nos van a hacer más fácil el poder identificar los patrones, poner en conciencia y crear dinámicas internas que nos permitan transformar nuestra vida o la vida de aquellas personas a las cuales le realicemos alguna lectura. En este sentido, el tarot deja o se aleja totalmente del concepto predictivo,
en el cual muchos intérpretes evocan de que la predicción del tarot es ineludible o que es algo que está escrito y deja un espacio cerrado a poder lograr una comprensión o una reedificación. Si nosotros lo que buscamos es transitar o dar una respuesta a una situación en la cual nos encontramos o alguien se encuentra involucrado, tenemos que poder desapegarnos de ese concepto del estructurado significado de cada arcano, porque los procesos individuales varían y los arcanos son los mismos. Entonces debemos poder acomodar el concepto al proceso para poder entenderlo, comprenderlo y poder orientar. Y esto es lo que transforma finalmente al tarot como un mapa, una herramienta para el autoconocimiento profundo, al de la toma de conciencia y al acompañamiento terapéutico desde el respeto y la ética. Como les había dicho, y quizás puede ser muy reiterativo, son los aspectos que lo conforman: la numerología, la astrología, la biocodificación y el tarot sistémico. Vamos a recorrerlo a lo largo de toda la formación, adentrándonos en cada uno de sus detalles. No voy a ser muy redundante con esto. De igual manera, van a tener el contenido del material en los documentos para que puedan leer a su ritmo, en sus espacios y en su tiempo. Dentro del aspecto de la numerología, nosotros vamos a ver numerología de tarot, ¿sí? Cada uno de lo que son los grados relacionados a la evolución dentro del tarot, que es parte del principio del tarot evolutivo, de alguna manera, por decirlo, lo que ordena es esos ciclos de prosecución o de avance, como los números como principios ordenadores de la experiencia humana y el desarrollo consciente, ¿no? Esto en una lectura inicial lo podemos ver. Ahora cuando un ratito más adentremos en lo que es el primer septenio, el concepto del primer septenio o la numeración de los arcanos, nos va a dar a entender de simple forma o a simple vista el entendimiento de ese orden. Pero ¿qué sucede con verlo anexado al tarot y con verlo por desglose? Cuando nosotros estudiamos o aprendemos e integramos la numerología por desglose, vamos a separarla primero del tarot para poder comprender que cada número, cada vibración nos habla de determinadas cuestiones y que ellas, inmersas en el tarot, nos van a permitir también observar, identificar y comprender aquellos ciclos de desarrollo, las etapas de cada una de las situaciones o lecturas o procesos que realicemos. Y en este sentido, la numerología toma un sentido transversal. Más allá de los arcanos, también nos va a hablar de la persona, de cómo la persona está llevando adelante ese proceso, porque van a aprender el aspecto de la numerología transpersonal, van a aprender a desarrollar una carta numerológica, a comprender los procesos de esa persona, las experiencias de la persona. En este caso van a experimentarlo con ustedes mismos. Cada número va a expresar siempre una vibración, un ritmo y una cualidad simbólica única. El hecho de, les repito, de ver la numerología extraída o externalizada al concepto del tarot para después volver a reinsertarla o integrarla, les va a dar una mirada muchísimo más amplia. No es lo mismo comprender un solo 9 dentro de la lectura que encontrar 4 nueves. O no es lo mismo encontrarme en determinada hora, en determinado lugar y tener un pensamiento. Hora, lugar, fecha determinan diferentes vibraciones. En el tarot no tenemos hora y lugar, tenemos números.
para la pregunta, es muy importante también todo lo que nosotros podamos aportar. Entonces, parte de entender la numerología nos aporta más información a esto, a esta lectura que podamos hacer, a esta lectura de carácter integral. Si nosotros vamos a una lectura simple, por ahí hay muchos aspectos que pueden quedar por fuera. En este sentido, a mayor comprensión, mayor profundidad, mayor alcance, mayor posibilidad de hacer una lectura más asertiva, más real y más efectiva en el sentido de hasta qué punto puedo aportar información para acompañar este proceso, para culminarlo o para poner en conciencia que algo debe cambiar. Similar caso sucede con la astrología. En esta formación lo que se va a ver son bases astrológicas, es decir, conceptos muy fundamentales de la astrología, comprender sobre qué es lo que aportan los diferentes elementos, signos, casas y planetas, ¿bien? Y ver, entender también cómo cada uno de estos aspectos pueden conformar parte de esa lectura que es tan propia de la persona como de la circunstancia o la situación que está viviendo. Cada uno de estos aspectos los vamos a trabajar, los van a aprender y los van a transitar o los van a encarnar, por decirlo de otra manera, desde su propia carta astrológica. Es decir, al momento de que empecemos a ver las bases de astrología, cada uno va a trabajar con su carta astrológica y va a ir reconociendo y reconociéndose en esos aspectos. En este sentido, la integración va a buscar que a través de su propia experiencia puedan ustedes hacer una lectura astrológica que posterior sea trasladada a una lectura de tarot. Bien, es muy enriquecedor todo lo que aporta en cuanto a comprender la dinámica del patrón, comprender la dinámica de mi mirada en el patrón que estoy vivenciando. Y esto nos va a permitir agregar o complementar justamente a esa lectura con una mayor conciencia y una gran profundidad. Después de transitar ya esto, iremos a la parte que habla sobre el cuerpo, que en la mayoría de los casos son algunos de los conceptos por los cuales las personas buscan una respuesta. Entender el síntoma como lenguaje dentro de la lectura nos va a hablar o nos va a exponer aquellos asuntos pendientes de trabajo o no resueltos. Entender cuando el cuerpo expresa de alguna forma, el lenguaje simbólico del tarot nos va a permitir hacer un relevamiento de ese origen. Y aquí voy a hacer un paréntesis que es también parte de lo que se busca comprender. Cuando nosotros hablamos de lecturas o qué es lo que leemos a través del tarot, podemos decir que nosotros hacemos una ventana a trabajar con los diferentes cuerpos de información, mente, energía, emoción, espíritu, y en este caso el físico. Digamos que cuando alguno de esos cuerpos emite información, la mente consciente, en la mayoría de los casos, no tiene conciencia, valga la redundancia, de ese proceso que está teniendo un efecto en la vida de la persona. Sin embargo, a través del tarot y por medio de esa lectura subconsciente o inconsciente, relevamos esa información, lo cual nos permite, de alguna forma, desarticular, comprender, entender el proceso que se está llevando adelante. El tarot surge como herramienta reflexiva, que es lo que nos va a permitir justamente dar en ese punto en donde, sin buscar ser herramienta de diagnóstico, ¿no? Porque hay otro de los temas que también hay que tener en claro,
que una lectura de tarot no reemplaza un proceso médico o al profesional médico, ni del cuerpo, o sea, los doctores, ni un profesional médico de la salud mental. Es una actividad que complementa y ayuda e incluso mejora los resultados, teniendo mayor conciencia el proceso biológico y el proceso mental y emocional se lleva adelante de una forma armónica, que es muy diferente a acompañar o transitar un proceso sin esa información. Que la información aporta seguridad, aporta tranquilidad, aporta certeza. Cuando no tiene la persona esos elementos, la incertidumbre, la ansiedad, el miedo y el sin destino, por decirlo de alguna forma, juega un papel contraproducente, ya que la biología misma actúa totalmente a la defensiva. Lo que se va a buscar también es a través de conceptos básicos de biodescodificación que les voy a transmitir y vamos a poner en práctica y vamos a estar integrando. Ustedes pueden hacer lecturas simbólicas, identificar conflictos, bloqueos, repeticiones emocionales a través justamente del tarot, con lecturas, estructuras especialmente preparadas para ello y poder transitarlos desde otro lugar. Por último, llegaremos habiendo recorrido gran parte de todas estas maravillas que esta gran navaja suiza nos permite hoy por hoy llevar adelante, la integración con el tarot sistémico o la mirada sistémica a través del tarot, en donde para aquellos que están familiarizados con las constelaciones familiares, se hace un abordaje desde la lectura sistémica o simbólica a través de las cartas para poder identificar aquellas lealtades, aquellos patrones, aquello heredado o aquello no resuelto dentro del clan, visibilizar esas dinámicas, ponerlas en conciencia y restablecer el orden dentro de la dinámica del clan. También vamos a ver o entender que no hay nada que venga separado de aquello que forma parte de nuestra historia, ¿no? Y cuando hablamos del transgeneracional, hacemos referencia a nuestros ancestros y a todo lo que surgió antes de nuestra existencia, aquellas cuestiones que por ahí pueden no estar resueltas. En este sentido, en forma de complemento también con el tarot sistémico, buscamos identificar y poder ordenar o retribuir o reparar aquello que sea necesario de una forma simbólica. En este sentido, como verán, la importancia de todas estas virtudes que pueden integrar a través de la lectura forman parte de una totalidad que es aquello a lo que yo le llamo integración o tarot integral. Obviamente que en esta formación vamos a tratar de alcanzar la mayor cantidad de aspectos posibles y no les voy a mentir, es muy poco el tiempo para que tengan una gran experiencia de profundidad en conocimiento, pero lo que sí les puedo asegurar es que van a poder hacer lecturas con todos estos aspectos sin ningún problema. Cuando nosotros podemos conectar o interconectar todos estos sentires o estas miradas dentro de una lectura, la misma, aunque pudiese parecer más compleja, es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque nos facilita justamente en esa primera mirada una interpretación mucho más simple. Y es ahí a donde se apunta con esta formación, a que partiendo de una desestructuración del concepto del tarot, vamos a ir a buscar justamente la flexibilidad en esa mirada sobre los arcanos que nos permitan ser herramientas o recursos disponibles para las lecturas.
Bien, sobre este aspecto no hay mucho que podamos hablar, la lectura profunda, por el sentido de que hablamos hace un ratito de esos cuerpos, ¿no? Mente, cuerpo, mente, energía, espíritu, eh, el respeto por la libertad y el proceso de cada persona, algunas de las cuestiones que también entran dentro del aspecto de la ética de trabajo. Nosotros, por lo general, yo sugiero que en el caso de que la persona busque una lectura para otra persona, el vínculo tiene que ser directo y tiene que haber, en cierta manera, un consentimiento de esa otra persona de comprender la información, pero no accionar desde esa información, porque sería intervenir en el proceso del otro. Por ahí, sí, las lecturas, cuando son hechas en nombre de otro, aportan una mirada desde la perspectiva energética de la persona que consulta. Es decir, se toma la información desde el espejo que la trae. Por lo tanto, es importante, desde nuestro lugar como intérpretes o facilitadores, comprender desde qué lugar tengo que hacer la devolución de información a esa persona. Y ahí es donde, en gran parte, el aspecto, este gran aspecto que son los principios del tarot, de la interpretación o del tarot consciente, nos lleva a ese punto de compromiso en donde somos nosotros los responsables de la forma en la cual tratamos y transmitimos la información. Hay muchas cosas que a lo largo de la formación vamos a ir trabajando. Entre ellas hay muchas que dependen también de la manera en la cual cada uno, cada una, forje su forma o su dinámica de trabajar en sesión. Para aquellos que no están acostumbrados a trabajo con otros, esta es una oportunidad interesante para que se planteen situaciones hipotéticas o supuestas que puedan llegar a tener al momento de abrirse a consultas. Para aquellos que ya trabajan con consultantes externos o que tienen determinado grado de experiencias en leerle a otras personas, es un momento también de reaprender o redefinir algunas metodologías o algunas formas de dar o brindar la información. Por supuesto que la consulta de cada intérprete o cada facilitador queda a disponibilidad de sus usos, costumbres y creencias. Eso es otro de los temas que vamos a estar trabajando y a estar charlando un poco. ¿Qué sucede con esta metodología de aprender a través del proceso personal? Eh, Hay muchas formas de aprender y yo a lo largo de tantos años brindando formaciones, fue reestructurando la manera en las cuales se iban dando estas formaciones y en los últimos 2 años ha habido un cambio de ese enfoque teórico-práctico a un enfoque teórico-práctico vivencial. Es decir, de la misma forma en la cual nosotros construimos esa defensa biológica o ese patrón en base al aprendizaje, o aprendemos también a través de un patrón similar. La ventaja de esta forma o esta metodología de proceso de aprendizaje es que a través de estas prácticas dentro de un contexto o un entorno cuidado, no hay posibilidad de trauma, que eso es lo que por lo general las personas suceden o transitan en diferentes formas de aprendizajes. También se busca que se desarrolle esta capacidad de interpretar de una forma intuitiva y simbólica de las cartas desde la intuición y la presencia. Es decir, si yo me quedo solo con la teoría y no me permito ese espacio o esa oportunidad de conectar lo que
creo saber, con lo que internamente sé y con lo que estoy viendo, difícilmente pueda en un momento determinado ganar esa agilidad o esa facilidad. Este espacio también se abre para eso, para justamente aceitar, recalibrar y afinar la intuición. Y por sobre todo para afianzarla. El poder comprender la totalidad de los aspectos dentro de la integración también es como una gran posibilidad que se va a dar desde la integración personal, ¿no? A través de la vivencia de cada uno. No es lo mismo hablar astrología en base a la carta de Richard Gere que hablar de astrología en base a la carta personal de cada uno. A empezar a comprenderse y a mirarse desde ese lugar es mucho más edificante, es mucho más reconfortante, es mucho más expansivo. A diferencia de tener la oportunidad de verlo externo, vamos a poder trabajarlo desde adentro, desde cada uno. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos del proceso de aprendizaje vivencial o experiencial, es doblemente satisfactorio y es también mucho más atractivo y motivador. Por supuesto, vuelvo a repetir, este es un espacio cuidado, acompañado y también dedicado a cada uno de ustedes. Dentro de las cosas que también he estado implementando son los espacios de consulta, y eso es algo que, si bien no se los había avisado antes, esperé hasta ahora la formación para poder transmitirles. Pero dentro de un ratito vamos a hablar de eso. Ahora, bueno, algunos ya me conocen, otros no me conocen. Les voy a hablar un poquito desde mi lugar y desde lo que hago. Desde el año 95 tropecé con una baraja de cartas y de ahí arrancó hasta la actualidad. Y más adelante, quizás, seguramente, voy a continuar con esta segunda oportunidad de descubrir o redescubrir. Y digo segunda oportunidad porque el proceso de aprendizaje para mí con el tarot tuvo dos etapas. La etapa inicial o la etapa de comienzo, en donde uno transita lo místico, lo asombroso, lo predictivo, lo adictivo y la codependencia a lo que se encuentra. Y la segunda etapa es donde uno se desapega de todo eso y empieza a forjar una identidad propia en relación al tarot. Así que mucho tiempo después creería que transitando ya una etapa bastante avanzada de esa segunda, y a través del tarot también he logrado comprender estos procesos y a través de las clases y de las diferentes herramientas con las cuales trabajo, he tratado de integrar en cada formación y he tratado de munir también de recursos terapéuticos, pedagógicos y de orientación para personas que, como en muchos de los casos, llegan sin conocimientos o en otros tantos con algunas nociones, de poder formar personas que tienen y desarrollan una conexión particular con la baraja, no como un instrumento de adivinación, sino como un instrumento o una herramienta de transformación.